¿Me avisas? Ya comenzó. Ok. Bueno, chicos, buenas noches. Voy a empezar con la parte de lo que es Niño, ¿me va aceptando la gente que va entrando, porfa? ¿O usted no puede? ¿Ah? Sí, sí. Yo ¿Sí? siempre estoy Ok. aceptando. Ok. Vamos, hoy nos corresponde hablar sobre lo que es gobernanza y lo que son la gestión de riesgos. Vamos a ver ese tema hoy. Vamos a ver lo que es conceptos sobre riesgos, la gobernanza de riesgos y la gestión en sí de lo que son riesgos. ¿Ok? Conceptos sobre riesgos, entendido los riesgos desde una perspectiva de negocio. Ok, viendo esas imágenes, desde el punto de vista riesgo, ¿qué entienden ustedes viendo esas imágenes? Chicos. Que se estaría ofreciendo un riesgo, más bien. De profe, en esas imágenes se presentan personas extremistas que buscan el riesgo. Exactamente. Pero ¿qué tan riesgoso es, digamos, por ejemplo, esa filmina, esta imagen donde están esos muchachos con los tiburones? Eso es un riesgo totalmente alto porque el mismo tiburón se los puede comer, ¿verdad? A excepción que tienen Profe, eso sería algo así como evaluar los riesgos de los riesgos. Digamos, ¿verdad? Sí, digamos, ¿qué tanto me voy a arriesgar yo? Digamos, en ese caso, ¿qué tanto voy a arriesgar yo mi vida? ¿Cierto? Por ejemplo, vea, con solo ver a ese alpinista subiendo ahí, a mí, bueno, yo sudo, ¿verdad? Porque ya con solo eso, ¿qué tanto me arriesgo yo de que, qué Porque en este consecuencias? caso, ahí mismo, por ejemplo, se presenta que aunque ellos se busquen el riesgo, o sea, de igual manera toman las medidas para. Exactamente. Profe, Exactamente. ¿qué riesgo Ajá. estoy dispuesto a tomar para realizar algo que quiero, por así decirlo? Exactamente. Ok, y la posibilidad de que yo pueda sufrir un accidente, ¿verdad? Yo me arriesgo a algo y tengo consecuencias sobre ese riesgo. Así también las empresas, ¿verdad? Que se arriesgan, digamos, a invertir en un negocio y voy a tener consecuencias de pérdidas o de ganancias, ¿verdad? Como pueden ver, esa muchacha que se está tirando aquí desde el avión. Bueno, es que ninguna de esas 4 cosas yo haría, la verdad. Pero digamos, ¿qué tan riesgoso es que esa muchacha se tire ahí? ¿Cuáles son las consecuencias que ella puede tener? Que le dé un paro en el momento, Y ese que el paracaídas no se le abra. ¿Ah? Nada, yo solo la vi y pensé, si ese paracaídas no se abre, imagínense Exactamente. como torpilla en el suelo. Exactamente. ¿Qué posibilidades tengo yo de morir? ¿Cierto? Que hay una incertidumbre sobre ese riesgo que yo voy a tomar. Así es en todo lo que vayamos a ver de ahora en adelante. ¿Qué tan riesgoso es lo que yo vaya a hacer y en qué me puede perjudicar o qué me puede beneficiar o qué me puede... Y tengo que tener todas las previsiones del caso. Por ejemplo, esta muchacha que se tiró aquí del paracaidismo, ella debió haber tomado las precauciones tal vez de hacerse un examen antes del corazón, por decirlo algo, para que no le un paro cardíaco. Ella debió haber tomado varias precauciones antes de arriesgarse, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Dice, amenaza de que una organización no sea capaz de alcanzar sus objetivos. Es un riesgo también. Es una amenaza de que una organización no sea capaz de alcanzar sus objetivos. ¿Ok? Hay conceptos relacionados con el riesgo. Ya ahorita lo voy a explicar. Está el impacto, la probabilidad sobre ese impacto, la exposición, la amenaza, el universo de riesgos y el perfil de riesgos. ¿Okay? ¿Qué es el impacto? Dice que el impacto es el resultado tangible del riesgo sobre las decisiones o procesos de negocio. ¿Qué entienden ustedes como ese impacto? De que podríamos tener un negocio y el riesgo puede ser que perdamos 1 millón. Exactamente. Exactamente. ¿Ok? Ahí, digamos, hay impactos altos, moderados y bajos, ¿verdad? ¿Qué tanto, digamos, qué tanto me puede impactar? ¿En qué me puede a mí perjudicar? Por ejemplo,
la decisión que tiene que tomar ahora el gobierno, un tema tan ahorita, lo del marchamo, ¿verdad? El gobierno tiene que decidir si el marchamo lo cobra un 100% o como lo están proponiendo, que sea un 25%, un descuento de un 50% a los que tengan el valor fiscal del carro de 4 millones. Va a pagar un 50%. ¿Qué impacto va a cargar al gobierno? Si cobra el 50%, puede hacer que, digamos, de que ese dinero que deja de percibir no pueda construir casas, no pueda pagar aguinaldos, ¿verdad? Por decirlo así. No pueden No dejar la pueda... plata. Ellos dicen que el mayor impacto va a ser que ya no van a poder invertir en infraestructura vial. Bueno, como invierten tanto anualmente, entonces. El mayor impacto de esa gente es que no le pueda pagar el 46% de sus pluses. Tashkel, tienes razón. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el impacto? Entonces, todo eso tenemos que prever, ¿verdad? Entonces, hay impactos altos, moderados y bajos. Y dentro de esos impactos, también hay impacto bruto, que digamos que es los peor de los escenarios. Que el marchamo, digamos, no perciban que definitivamente no cobren el marchamo. ¿Cuál es el impacto para el gobierno? ¿Verdad? ¿Qué El tanto cierre técnico de CONAVI, por ejemplo. Eso es un impacto súper grave porque se despide gente y todo lo demás. Exactamente, y todo eso acarrea. ¿Y cuál sería un impacto neto? Digamos, el impacto neto es las acciones que debo tomar para mitigar ese riesgo. ¿Qué debo hacer yo para que ese riesgo no ocurra? ¿Estamos con eso? Vamos con la probabilidad. Dice que la probabilidad es el nivel de certeza de que el riesgo pueda materializarse. ¿Ok? La misma palabra lo dice. Es el riesgo, es el nivel de certeza. ¿Qué tan riesgoso es hacer esto y cuánto me va a afectar? ¿Verdad? Por ejemplo, la probabilidad se define en 3 partes: remota, posible y probable. Según el ISACO, la nueva tendencia que está en el 2020, se divide en 3. Lo que es la remota, la posible y la probabilidad. Y la probable. Por ejemplo, la remota se saca porcentualmente. De 0 a 25, ¿cuánto riesgo cuál es la probabilidad de que ese riesgo se dé? Entonces, de 0 a 25 se hace una estadística y dice que va a ser leve. Luego, en posible, si es de un 26% a un 50%, va a ser moderado. Y de si realmente se da de un 51% a un 100%, va a ser probable de que ese riesgo se dé y que afecte las arcas del gobierno, hablándolo del marchamo, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Chicos, díganme algo. Sí, profe. Okay, vamos con la exposición. Dice que la exposición es la susceptibilidad hacia una pérdida o una percepción de una amenaza, usualmente cuantificada en términos monetarios. Aquí es donde, si la amenaza se da o no se da, nos va a afectar monetariamente, ¿verdad? Esa es la exposición. Ahí es donde, digamos, se define cuánto va a haber de pérdidas o cuánto va a haber de ganancias, dependiendo. La amenaza dice que es la combinación del impacto y la probabilidad de que un evento negativo, ¿lo ven? Aquí dice, negativo se materialice o se dé. ¿Ok? El universo de riesgos. Profe, hay un ejemplo de esta parte de amenaza. ¿Me lo estás preguntando? ¿Me vas a decir? ¿Chico? Por ejemplo, ahí en riesgo de amenaza podría ser, por ejemplo, esta cuestión de la pesca de arrastre que se quiere como legalizar actualmente, proyecto. La pesca de arrastre. Ay, Oscar, yo diría que para ese ejemplo que vos estás poniendo de la pesca de arrastre, la amenaza exponencial, digamos, la parte negativa de eso sería que realmente en las mallas se capturen pescados que no sean camarones, porque está básicamente para camarones. Entonces se supone que tienen una técnica específica para que no caigan delfines o demás, o tortugas y así. Pero que no el problema, la amenaza aquí es que no funcione y sí se afecte la biodiversidad. Ajá.
Otra amenaza que se podría presentar con la pesca de arrastre sería la perjudicación que tendrían los pescadores artesanales, y porque básicamente también se quedarían en las nubes. Exacto, eso sería la parte negativa. Ajá. Exactamente, exactamente. Gracias, chicos, porque la verdad eso de pesca de arrastre no lo tenía muy bien definido, pero muchas gracias, Ashkel. Y la otra compañera fue, es que no vi, ¿quién es yo? ¿La que habló? Jennifer, profe. Ok, gracias, Jennifer, perfecto. Ok, universo de riesgos. Dice en conjunto de todos los riesgos relacionados a la empresa, incluyendo los desconocidos y que podrían tener un impacto positivo o negativo, ¿verdad? El perfil del riesgo, aquí es donde ya se describe, ¿verdad? Detalladamente el riesgo identificado en el que está expuesta la empresa. Por ejemplo, ahora digamos con esto de la pandemia, que fue un boom para todo, o sea, eso es a nivel mundial. Ahora hay que definir un riesgo detalladamente para que eso no vuelva a suceder. Si esto ocurre, ¿cuáles son los riesgos cuáles son el impacto que me va a generar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que me va a mí a dar, se va a materializar? ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuál es mi amenaza ante la empresa? ¿Cuáles son los riesgos que debo tomar? Aquí es donde se describe todo eso. Es como una matriz de riesgo. Es una matriz de riesgo. Esa es la palabra correcta, Tashe. O es una matriz de riesgo. Si es en este caso en el COVID ya, poniéndolo un poquito más serio, depende de cada empresa. Si es una empresa pymes, obviamente el riesgo mayor va a ser perder la empresa. Si es una empresa mucho más grande, el riesgo va a ser pérdidas, pero no perder la empresa porque tienen un control de capital. Y ahí va, o sea, cada empresa tiene un sector diferente. Exactamente. Sí, es por eso. Todos esos conceptos son relacionados, depende de la empresa. Depende de XYZ. ¿Verdad? ¿Estamos hasta aquí? Ok, el apetito del riesgo. A ver, me imagino que ya ustedes han visto qué es el apetito del riesgo. Voy a leerlo, ¿verdad? Y al final dice, la cantidad de riesgo el apetito del riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para cumplir sus objetivos y que se considera. 1. La capacidad de la empresa para absorber la pérdida. 2. La predisposición empresarial hacia el riesgo. Precavida, o la empresa va a ser precavida o va a ser agresiva. 3. La naturaleza del negocio y el tipo de riesgo. ¿Qué es un apetito del riesgo? ¿Qué consideran ustedes que es un apetito del riesgo? Ajá, claro, un ejemplo, ¿sí? Tomémoslo como la siembra de sandías. Hay una empresa grande que tiene una gran cantidad de hectáreas de sandía. Entonces ven que hay una etapa que va a llover y tienen que dar el riesgo son capaces de absorber que esa lluvia afecte la fruta y absorber el riesgo con la cantidad que no se afecte. Si vamos de la parte agresiva o pasiva, si no sembramos en esa fecha o sembramos nada más que lo que hacemos es mitigar el agua con algunos acueductos. Exactamente. O poner una malla que cubra, digamos, hay tantas cosas que... Profe, otro ejemplo de apetito del riesgo sería cuando una empresa está, ¿cómo sería la palabra correcta? Está dispuesta, digamos, a lanzar un producto nuevo, aún así aceptando todo lo que puede tener ese nuevo lanzamiento, que depende qué tanta aceptación tenga en el mercado, porque de igual manera puede que genere pérdidas, que el producto quede en bodegas o cosas así, o no. Sí, exactamente. Ese va a ser mi apetito. ¿Hasta dónde yo me voy a arriesgar? O sea, siempre va a haber un límite. Va a haber un límite. Vamos a ver si aquí adelante está. No, crecen. Aquí, ok. No está la tolerancia, no está. No está. Ok, va a haber un límite. Digamos, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Y digamos, ¿qué tanta pérdida voy a tener yo? O en mi empresa para poder arriesgarme. ¿Estamos? Aquí es como una vez que yo hice la evaluación del riesgo, yo determino, estos son los posibles escenarios. De asumir cualquiera de esos escenarios, esta es la probabilidad de pérdida. ¿Puedo o no puedo asumirlo? Exactamente, usted decide. Y si digamos, la empresa se arriesga, usted ya tiene definido cuáles son las consecuencias. ¿Cierto? ¿Y cómo las podría solucionar también? Tiene un plan A y un plan B y en dado caso un C también. Es todo exactamente.
Exactamente. ¿Estamos, chicos? Ay. Ok. Vamos a la tolerancia al riesgo. Dice que es el rango de desviación aceptable a partir de la definición del apetito y riesgo de los objetivos organizacionales. ¿Qué tanto, digamos, me voy a arriesgar yo? Aquí está, digamos, por ejemplo, pueden ver este gráfico, ¿verdad? Que la curva, ¿lo ven? Baja, sube, ¿lo ven? Entonces es la, digamos, si la curva sube más de esas rayitas, la tolerancia es inaceptable. O sea, voy a tener pérdidas totales. ¿Hasta dónde yo voy a ser, hasta dónde va a ser tolerante el riesgo que yo acepté? ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Ok, cantidad de pérdida que una empresa puede tolerar sin arriesgar su persistencia. Ok, vean que aquí, si ven el gráfico, lo azul es el actual riesgo, el apetito del riesgo y la capacidad del riesgo. Ve aquí abajo donde dice lo verde. Entonces, vea que esto, si esto está, ese primer gráfico, ¿cómo lo ven ustedes? Que se cumple, que puede tolerar, puede persistir, puede seguir la empresa. Ok, lo puede tolerar. ¿Y el gráfico que está a la derecha? No lo puede tolerar. No lo puede tolerar, exactamente, porque Es vea una que... empresa que fijo debe tener algún tipo de capital de absorción para cualquier cosa. ¿Por qué qué, Kevin? Debe tener un capital, o sea, un ingreso, un dinero guardado para absorber el daño. Ok, exactamente. ¿Lo ven? Ella no lo puede tolerar porque se salió del apetito del riesgo. ¿Estamos? Ok. Podría ser también, profe, cualquier empresa antes de la pandemia y cualquier empresa cuando le llegó la Después de la pandemia no pandemia, pudo sostener sí, sus operaciones de mercado. sí, exacto. Bueno, vea, les voy a comentar algo. Por ejemplo, hoy leí un documental de los colegios y escuelas privadas. Antes de la pandemia, digamos, ustedes saben que los colegios y escuelas privadas, todo lo que es, no solo colegios, escuelas, universidades, dependen de, ¿qué dependen? ¿Sus ingresos de qué son? ¿De qué dependen? ¿De la matrícula? De los estudiantes, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con la pandemia hay muchos padres de familia que se quedan sin trabajo, que por X razón, los turistas, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen fuentes de entrada. ¿Y qué pasa? Sacan a los niños, perjudica a la institución educativa. ¿Y eso qué hace? Rebajo de salarios. No puede, digamos, pagar sus deudas, por decirlo así, el préstamo, etcétera. Entonces, la capacidad de riesgo antes de la pandemia era baja. La capacidad de riesgo ahora con la pandemia es altísima, ¿cierto? Porque depende de las mensualidades y de las matrículas y todo, porque el estudiante depende del dinero de los padres que vayan a pagar la mensualidad. ¿Estamos? ¿Otro ejemplo que ustedes quieran decir? Profe, otra cosa. Por ejemplo, las librerías. Yo no sé si, digamos, cuando se habla acerca del tema de virtualización, digamos, el gobierno o las instituciones que pretenden implementar la virtualización toman en cuenta qué va a pasar con estas librerías que, sea como sea, le dan trabajo o son una fuente de trabajo para muchas personas, porque actualmente me imagino que las librerías no son para nada viables actualmente. Y es que no solo... Ahí es donde... Pero ahí es donde entra en juego que ellos hayan, digamos, o que realicen constantemente una matriz de riesgo. Por exactamente. Ejemplo, exactamente. Ahorita ya todo se está haciendo virtual. ¿Qué tan rentable o qué tanto riesgo yo puedo asumir de que ya no se me vendan mis libros? ¿Cuántos libros yo debería tener en inventario físico? Ese tipo de cosas. ¿Debería transformarme en fotocopiadora ahora que se están trabajando con guías? O sea, en la matriz de riesgo se evalúa todo ese tipo de cosas. Sí. Y Tasha, otra cosa. Recuerde que ahora los libros se pueden vender en forma virtual, ¿cierto? También. Entonces esa es otra posibilidad. Exactamente. ¿Estamos, Oscar? ¿Quién más iba a intervenir? Sí.
En este caso de las librerías, profe, entonces ellos de igual manera no dejarían, digamos, lo que dejarían tal vez de ser es librería física y pasarían a ser librería virtual. ¿Por qué? Sí. Porque en el inventario a ellos no les conviene tener libros Pero físicos. ¿qué tan entonces riesgoso es pasarían- para un dueño de una librería pasar de físico a virtual? ¿Qué tan Ah, riesgoso Hay, es? hay mucho riesgo, profe, porque Sí, claro. sea como sea, siempre se van a ocupar marcadores, lápices, lapicero, porque eso nunca se deja de ocupar. Y ahí es donde también El riesgo empieza. siempre va a ser alto, porque número uno, Ajá. una librería, en primer lugar, si no está modificada para tener un TI o para trabajar, Exacta, a eso entonces van a iba. hacer un fuerte gasto, y el fuerte gasto que Exactamente. pueden hacer por venta vía internet, prácticamente lo hacen quebrar aún más. Sí, exactamente. Estamos. Ok. Ok, vamos, aquí dice enunciado de apetito y tolerancia al riesgo. Dice que aquí un ejemplo que metió cátedra es sobre la universidad y el proveedor de energía. Dice que un apetito de riesgo es el apetito de riesgo que el sistema universitario está dispuesto a asumir tasas de interés de N% en préstamos que permitan financiar las nuevas iniciativas. ¿Verdad? Vea lo que dice aquí. Está dispuesto a asumir tasas de interés N% en préstamos que permitan financiar nuevas iniciativas. Y la tolerancia de riesgo es hasta dónde yo puedo tolerar, hasta dónde yo me puedo arriesgar. La calificación crediticia de la universidad no puede caer más de 1 grado de su nivel actual. O sea, si el interés N% es de un 9, no puede caer más de 1 grado. O sea, no puede caer más de ¿cuánto? No puede caer más de ¿cuánto, chicos? Si dice 1 grado. Si yo pongo aquí un N en lugar No de puede ser N%, menor a 8. al menor a un 8. ¿Ok? La calificación crediticia no puede ser menor. Si ya es un 7, mi tolerancia de riesgo no va a aguantar. Puedo ir a la quiebra. Es como el porcentaje que tienen los bancos, que no sé qué, pues la vez pasada que tuvo que pedir un préstamo que no podía bajar de un 20% de la capacidad de dinero que tiene. Exactamente, exactamente. Vea ese otro, el proveedor de energía, el ICE, digámosle. Dice, la empresa ICE, ¿verdad? Procurará mantener disponibilidad el 99.99, ¿verdad? Del servicio de energía a sus clientes. Y restaurará la energía en un periodo máximo de 3 horas después de la notificación de caído el servicio. ¿Ok? Pero la tolerancia hasta donde puede aguantar el ICE, dice que las caídas del servicio ocurridas hasta un 5% de los clientes por un periodo máximo de 4 horas son aceptables. ¿Estamos? O sea, 4 horas al 5% de los clientes son aceptables. Si fuera un 6% a 5 horas, el ICE tiene pérdidas. ¿Estamos? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esos son los marcos de referencia sobre riesgos. Digamos, por ejemplo, el marco de referencia de ustedes en contabilidad. ¿Qué puede ser? Bueno, aquí está el costo de un ERP, que es el control interno. Riesgos organizacionales es el ICE. El ISO 31000. El NITS, riesgos de ciberseguridad. El PMBOK, que es riesgos en proyectos. El RISC son riesgos empresariales relacionados con el uso de la tecnología. ¿Ustedes saben si hay referencia de riesgos, digamos, para lo que es contables? ¿Existe o no existe? ¿Mm? Sí, profe. De los ¿Cuáles? riesgos contables serían las normas internacionales de información De la NIF. financiera, profe. Exactamente. Sí, porque están los Sí. NIF, también están los PIF, entonces hay que verificarlos. Exactamente. Exactamente. Esas son. Sí, Bueno, antes se profe. llamaban NIC, ¿verdad? Ahora se llaman NIF. NIF y ¿Cierto? PIF. El NIF Ok. internacional. PIF. Son dos, profe, las NIF y las NIC, sí. Ajá. Ajá, exactamente. ¿Ok? Entonces, esos son marcos de referencia dependiendo de cuál es como ustedes, ¿verdad? Que son contadores, bueno, también hay administradores, me imagino, ese grupo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, esa es la calificación de riesgos empresariales. Ok, el riesgo empresarial. Dice que está el riesgo estratégico, el riesgo de medio ambiente, el riesgo de mercadeo, el riesgo de crédito, el riesgo operacional y el riesgo ay, se me olvidó que era de complicidad, de cómplice. ¿Ok?
Entonces, esos son los diferentes riesgos que existen, digamos, para las empresas. ¿Ok? Esto fue sacado de la ISACA Framework Edition, la figura 1.1. Ok, aquí están los riesgos, digamos, cómo se clasifican. Dice que beneficios y de valor, los programas de TI, ¿verdad? Tecnología de información, las operaciones y tecnologías de TI y la ciberinformación de seguridad de riesgos, ¿verdad? Que ese es como un machote, como una guía para poder clasificar los riesgos empresariales. Ok, vamos con lo que es la gobernanza de riesgos. Entendiendo los riesgos desde una perspectiva de negocio. Ok, una gobernanza dice que tiene, un sistema de gobernanza tiene como objetivo promover la creación de valores, de valor hacia las partes interesadas. O sea, una gobernanza es un sistema donde, digamos, se va a simplificar, va a promover todas las partes interesadas para prevenir un riesgo. ¿Ok? Dice que asegura la optimización de riesgos con una adecuada realización de beneficios y optimización de recursos. ¿Ok? Según este gráfico, siempre van a haber reportes de abajo hacia arriba a los grandes empresarios, ¿verdad? Que van a haber negocios operativos y de procesos, riesgos de monitoreo, ¿verdad? Que siempre tienen que haber riesgos donde se estén monitoreando. Negocios de unidad, riesgos de, ay, ¿qué era manager? ¿Se me olvidó, chicos? Administración. Ajá, riesgos riesgos administrativos, sí, exactamente. Y aquí en estos riesgos son riesgos de planes estratégicos y todos, como lo ven, que va de abajo hacia arriba y todos van hacia las direcciones para para mantener informados a los grandes directores, ¿verdad? A las jefaturas. Ok, mapa de riesgos. El mapa de riesgos, no sé si lo han visto, que es una matriz de colores. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Los que han llevado un curso de riesgo o han hecho riesgos. Porque es que aquí no lo pusieron. Pero bueno, un mapa de riesgos dice que es una matriz que utiliza el impacto y la frecuencia de los riesgos para ubicarlos en áreas definidas. Todos los riesgos organizacionales deben ser valorados de la misma forma. Se utilizan colores. No sé si lo han visto, que es color verde, como un semáforo. Profe, Verde, permiso, amarillo y pero rojo. en la siguiente diapositiva está el mapa de riesgos, me Ok. parece. Perfecto, sí. Ok. Sí, pero es que ahí viene, ahora lo explico. Ok, vienen varios colores. Está el verde, como el semáforo. Verde, rojo, ¿cómo es? Perdón, verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo. Ok, Eso lo hacen mucho en las empresas. Ya es que curioso que usted entra en empresas y está el sector verde, es el sector amarillo, el sector rojo, es cuando están trabajando con material muy pesado, muy peligroso. ajá, exactamente. ¿Qué tan riesgoso es exactamente? Dice, También está el blanco, pero ahí sale azul. ajá, es el blanco, que es leve, que es, digamos, que es algo nada más como de información. Dice, todos los riesgos organizacionales deben ser valorados de la misma forma. Se utilizan colores para demarcar cada área de riesgo. Como dije, ¿verdad? Los colores. Se establecen las acciones a seguir dependiendo del área en que se ubica cada riesgo. Exactamente. Si un riesgo es muy alto, obviamente se pone en la parte roja, ¿verdad? Si es moderado, de que no me va a afectar mucho, o sea, hay que estar precavido, pero no me va a afectar, se pone en la parte amarilla y así sucesivamente. Ok, aquí está lo que dijo ahora la compañera. Este es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, no es que siempre va a ser así. Está el de oportunidad, el aceptable, el inaceptable y definitivamente el inaceptable y requiere una acción inmediata. Ok, y esos son los diferentes mapas de riesgos, ¿verdad? Que eso, digamos, dependiendo de la tolerancia, dependiendo del impacto que tenga ese riesgo, así va a ser mi riesgo, va a ser alto, moderado o bajo, ¿verdad? Va a ser oportuno, como dijo ahora Kevin, los blancos, que va a ser oportuno, que es leve, digamos, que es nada más de información, va a ser aceptable, va a ser inaceptable o definitivamente hay que correr para cómo mitigar ese riesgo, que es el rojo. Ok, cultura de riesgos. Una cultura dice que consiste, una cultura consciente del riesgo permite la discusión abierta.
los niveles aceptables y el entendimiento complejo de los riesgos. Deben comenzar en la alta dirección. Claro, los altas jerarcas tienen que ver cómo mitigar esos riesgos, hacer una matriz, hacer todo un esquema para poder mitigar los riesgos. Muy común ¿Usted eso cree? en la bolsa. ¿Cómo? Muy común en la gerencia de bolsas. Ok. ¿Ustedes creen, chicos, que ahora con todo esto, lo que está pasando en la pandemia, ahora las empresas tienen que ver cómo hacen para que a futuro mitiguen todo ese riesgo que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Que hace un impacto increíble. ¿Sí? Es que verás que un día estaba viendo las noticias y me acordé de usted. Ay, y ¿por qué estamos tal? hablando del riesgo. Ajá, Porque ¿por están qué? hablando de los 52 sistemas que tiene Hacienda que no se conectan entre sí. Tashkel. Estamos mitigando ese riesgo. Tashkel, se Profe, está grabando, casi por muero. favor. Tashkel, se está grabando, por Profe, favor. Bueno, es no. una noticia que vi y estamos hablando del riesgo. Entonces estamos teniendo que mitigar riesgos y Tenemos la que alta mitigar. dirección No, está o sea, asumiendo. Tashkel, no, tenés toda la razón. Tenemos que ver cómo unificar eso para poder mitigar el riesgo. ¿Para qué? Para una mejor gestión de cobro de impuestos, para que no hayan evasión de impuestos, como lo que está pasando ahorita, que las grandes empresas declaran lo que les da la gana y no hay una congruencia entre los sistemas para realmente ver que lo que ellos están reportando es viable, es cierto. ¿Entienden? Pero qué dicha, Tash, que es que Tash, que Desde ese punto me sinceramente, acordé. Ajá. chicos, es que Profe, eso es sinceramente, un problema grande, pero yo siento que más que todo es como por falta de interés, porque si digamos, se sentaran sobre la mesa a decidir cómo por lo menos a poner a funcionar 2 o 3 en un año, Es que y ahí se no va avanzando No poco a poco, directamente pero falta de interés, es que sí, digamos, los no sé, problemas se van resolviendo como van saliendo. Por ejemplo, las aduanas ocupaban un sistema para poder verificar lo que le estaban ingresando, entonces se inventó el TICA. el TIC, Em, que unificaron, Tash, que dígalo, lo unificaron, lo ¿cierto? unificaron, sí, de hecho, mejora el sistema, todo el tiempo vienen incluyendo mejoras y demás, pero digamos, es un mismo ministerio, pero hay diferentes direcciones, está la de aduana, está financiera, hay un montón, entonces cada departamento resuelve sus problemas en el momento. Ahora, ¿qué viene? Ok, bueno, vamos a hacer una sola cosa para todo el ministerio, pero eso no es tan fácil como lo vemos, como, mira, voy a desechar este y o sea, es algo bastante complicado. Sí. No es que no se esté haciendo, sino que esto mismo, estamos evaluando, bueno, ya sabemos cuáles son los riesgos, ahora estamos buscando la manera de mitigar esos riesgos, disminuirlos y atacarlos, porque ahorita estamos en rojo. Sí, no, yo creo que ya en fosforescente Dorado. rojo. Sí. Ya estamos, o sea, estamos. Ok, dice, debe comenzar con la alta dirección. Implica un conocimiento en todos los niveles sobre cómo y por qué responder a eventos adversos al riesgo. Claro, si digamos, si se hace una matriz, se hace todo un esquema, todos tienen que conocer cómo mitigar, si pasa esto, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo resolverlo? Todos los niveles deben de saberlo. Ok, propósito de la gobernanza de riesgos de tecnologías de información. Asegurar que los riesgos relacionados con tecnología de información son identificados. Claro, tienen que estar totalmente identificados. Tienen que estar gestionados y que no excedan el apetito ni la tolerancia de riesgo. Ya lo vimos, ¿verdad? Que no debe exceder el apetito ni la tolerancia del riesgo. Tiene que tomar muy en cuenta esos dos términos. Dice que evalúa el efecto del riesgo en el uso actual y futuro de tecnologías de información. Establece prácticas razonables de gestión de riesgos de tecnologías de información. Hay que hacer prácticas constantemente. Dice, monitorea métricas clave, estableciendo cómo identificar desviaciones o problemas. Claro, tiene que estar esta gobernanza de riesgos, ¿verdad? Que es como un departamento, digámoslo así, ese gobernante de riesgos de TI tiene que estar monitoreando y tiene que estar midiendo que todo eso, lo que se ha estado evaluando, se cumpla, ¿verdad? Gestión de riesgos. Dice que entendiendo los riesgos desde una perspectiva de negocios. Ok, la gestión de riesgos es un proceso interactivo e iterativo. ¿Qué entienden ustedes por interactivo? Interactivo sería
¿Cómo que, Oscar? Interactivo sería como que está en constante, ¿cómo le digo? Como que usted está hablando con nosotros y nosotros intercambiamos ideas con usted. Ahora, Exactamente. Comunicación compartida. iterativo, nunca había escuchado ese término, profe, la verdad, hasta el día de hoy. El iterativo es repetir varias veces un proceso para alcanzar la meta. ¿Me explico? Ok, tiene que ser interactivo porque tenemos como como usted dijo ahorita, Oscar, nosotros estamos hablando, ustedes me están dando ideas, están dando ejemplos. Y el iterativo es llegar a un término y estarlo repitiendo, estarlo haciendo para poder alcanzar esa meta. Y no llegar digamos, a pérdidas. ¿Estamos? Aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar la organización. Claro, hay que diseñar. En el TI funciona muy bien el iterativo de estar constantemente revisando la información para que no haya fallos. Exactamente, como en tributación, ¿verdad? Los 52 sistemas, voy a hablarlo porque dice Thatcher que ya salió en las noticias. No sabía que había salido, la verdad. Sí, Entonces, sí salió. entonces, por eso, ¿qué tanto, digamos, qué tanto se está, digamos, mitigando o haciendo ese proceso para ver si realmente se alcanza? ¿Verdad? Gestión de riesgos. Dice que el propósito es gestionar los riesgos dentro de un nivel de riesgo aceptado. Obvio, ¿verdad? Todos queremos, toda empresa quiere que el riesgo sea aceptado, proporcionando una seguridad razonable que se van a lograr cumpliendo los objetivos. Claro. Usted quiere que sea aceptable, que sea seguro y que se cumplan los objetivos. ¿Qué requiere que la empresa? Define el alcance en que se trabajará la gestión de riesgos. Sí, hay que definir hasta dónde yo quiero llegar, hasta dónde la empresa quiere llegar con esa gestión de riesgos. Establecer los criterios a partir de los cuales se realizará la valorización de riesgos. ¿Ok? Tenemos que estar estableciendo criterios, ¿verdad? Principales beneficios. Dice, hacer la organización más segura y consciente de los riesgos. Como lo dije, toda la organización, desde la jefatura, desde la dirección, hasta, digamos, hasta el guarda, por decirlo así, tienen que estar conscientes de los riesgos de la empresa. Promover la mejora continua del sistema de control interno. Optimizar la asignación de recursos. ¿Qué es optimizar la asignación de recursos, chicos? Limpiarlos. Limpiarlos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Mejorar. Kevin, Oscar, ¿quién está hablando? Mejorar. Ajá. Dale, Oscar, hable usted. Eso, digamos, mejorar la asignación de las partidas, ¿era? De los recursos. De los recursos, exactamente, mejorarlos, estar en constante mejoramiento, ¿verdad? Favorecer el aprovechamiento de oportunidades del negocio. Fortalecer la cultura de autocontrol. ¿Qué significa, qué suena fortalecer la cultura de autocontrol? ¿Qué significará eso? Si la cultura es de arriesgar lo que siempre se arriesga, no arriesgar más de la cuenta, tener la cultura de autocontrol. Arriesgar más de la cuenta, exactamente. Tener un control, exactamente. Brindar mayor estabilidad ante cambios del entorno. Chicos, con esto lo que estamos pasando con la pandemia, lo vuelvo a repetir, brindar mayor estabilidad ante cambios del entorno. Un entorno, la pandemia fue un entorno externo, ¿cierto? Que se dio. ¿Y cuánta estabilidad ha generado a las empresas? Ninguna, ¿verdad? Hay algunas que definitivamente tuvieron que despedir o bajarle el salario a ciertas para poder subsistir. Porque no hubo, o sea, fue algo que llegó para quedarse, ¿verdad? Y no estaba definido entre los riesgos, ni entre la tolerancia, ni entre todo lo que hemos visto, ¿cierto? Unas que han aumentado las ventas al servicio, digamos, los de Express han aumentado. ¿Cómo? Ah, bueno, ok, pero digamos, a ellos les ha, igual a los proveedores de internet, ¿cierto? A ellos les ha facilitado, a ellos les ha... Profe, yo siento que, digamos, sí, Oscar. Yo siento que cualquier país de América Latina se nos viene otra problemática de un año y sinceramente ninguna economía creo que lo pueda resistir, porque en realidad los efectos de esta pandemia nosotros la vamos a ver 2, 3, 4, 5 años reflejada
y ahí vamos a ver el estancamiento que va a tener el país. Y si viene otra situación de estas, digamos que sinceramente yo no sé qué va a pasar con la economía, pero no veo de qué forma, si hay tanta evasión de impuestos y demás, que ¿Cómo cualquier mitigar país de eso? América ¿Cómo Latina pueda... mitigarlo? Oscar, ¿cómo mitigarlo? Estamos... Sí, profe, Ajá. yo siento que se debería tal y como decían ustedes, la parte de los impuestos, esa es una parte que ayudaría muchísimo porque se recuperaría parte del Producto Interno Bruto y con eso se cancelarían deudas, pero si el país año a año se endeuda y vienen problemáticas de un año, no se puede hacer nada. Sinceramente, los países a la quiebra, toda América Latina. Exactamente. Pero bueno, todo eso hay que mitigarlo y todo de ahí son riesgos que hay que tomar y son, ¿verdad? Que hay que hacer, que hay que ver cómo... Sí, Jennifer. Después de que no sabemos cuándo vaya a parar, porque ya es algo que va a convivir con nosotros, al parecer, ¿verdad? Pero de igual manera, ahora las empresas nuevas que lleguen a salir o las empresas ya establecidas van a tener dentro de sus planes de riesgo, su matriz de riesgo, que en cualquier momento dado se podría presentar algo de la misma magnitud o peor, y entonces ellos probablemente ya van a estar preparados, capacitados para soportar eso. Exactamente. Y qué tanto pueden arriesgarse ellos y mitigar ese riesgo. Exactamente. Ok. Ese es un flujo de trabajo, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que características del contexto dice que el riesgo de identificación, el riesgo de análisis y de evaluación del negocio, el riesgo que responde, el riesgo que reporta y comunica. Ok, este es un ejemplo de tipo y características de riesgo. Es el estratégico, el operacional, el riesgo de tecnologías de información, el de ciberseguridad y la información de seguridad. Eso es un, digamos... inglés miedo, profe, wow. ¿Cómo? Y es inglés miedo. No, de ahí, por lo menos... Se lo aprendió de memoria. No, vieras que no, son términos, digamos, como muy de mi área. Entonces son muy técnicos. Entonces los manejo, la verdad. De uso cotidiano, profe, como le dicen. Ok. Problema con los bilingües. Por eso, bueno, ya, no sé, estamos hasta aquí con el tema. Está bonito. Ok. Sí, ahora profe, viene claro. Dime, ¿quién me habla? ¿Sabe qué me interesaba como que nos pudiera decir esa parte en la que usted nos dijo que todos fallamos? Porque digamos, aún hoy en día yo sigo sin saber el término correcto de esa parte del efecto disparador. O sea, hoy en día yo solo tengo mi idea, por pero ejemplo, mi idea no está bien. Ok, vamos digamos, con el ejemplo que yo mandé y después vemos el caso. Estamos. Voy a buscarlo, espera un momentito para buscarlo, porque es que no en esta máquina no lo tengo. Es que, chicos, la verdad, la máquina que me dio Hacienda no puedo bajar el Zoom, porque, Profe, bueno, hasta aquí ya terminamos, ¿verdad, profe? Sí, para que deje grabar o lo que sea. Ok. Bueno, que ahorita, sí, si quiere deja de grabar